Y muy buenos días de nuevo a todas. Todo Profe, este grupo tan fiel que siempre está aquí conmigo en la mañana. Gabriela, adelante. profe, ¿Ya? Gabriela, ¿me escucha, amiga? Ay, qué pena. Parece que está luchando con el internet, la Gabriela. Bueno, vamos a empezar, amigas. Sean bienvenidas a la lección 3 del legalismo, enemigo de la gracia. Y en la lección anterior hemos aprendido cómo estábamos muertos espiritualmente ciegos, muertos, separados de Dios en nuestro estado natural y necesitamos un milagro. Por gracia, Dios nos dio el milagro, ¿cierto? Dios nos dio vida y el Espíritu Santo nos regaló el don de la fe. Gloria a Dios. Y podemos pensarlo también de esta forma. Por naturaleza, tenemos las manos levantadas contra Dios, como en un puño. Nacimos bajo el pecado, pero necesitamos el Espíritu Santo que abra nuestras manos para que se las arrastre y enviarlas alrededor de la cruz de Cristo. Necesitamos el Espíritu Santo para abrir nuestros corazones, para recibir todo lo de Dios. Entonces, damos gracias a Dios por el don de la fe que tenemos. Y hoy vamos a seguir aprendiendo sobre ley y evangelio. Sabemos que el legalismo es el mal uso de la ley. Y hoy día vamos a ver cómo podemos usar la ley de una buena forma. Cómo utilizamos la ley en nuestras vidas y el evangelio. Entonces, ahí vamos hoy día. Doy la bienvenida a Maye también. ¿Cómo estás, querida Maye? Bienvenida, amiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, empezamos como siempre en oración, amigas. Oremos. Querido Dios Todopoderoso, usa el mensaje de tu ley para ayudarnos a ver nuestros pecados de pensamiento, de palabra, de acción y arrepentirnos de ellos diariamente. Y luego usa tu evangelio para consolarnos que somos perdonados y salvos mediante la vida perfecta y la muerte de Jesús en nuestro lugar. También bendícenos mientras compartimos la ley y el evangelio con otros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén, hermanas. Lección 3. Estamos en Romanos hoy día. Romanos 3 y también en Romanos 1. ¿Cuándo compartir ley y evangelio? Y vamos a empezar con el captar, con la historia de la tarea, la historia de Luisa, ¿cierto? Recordamos que Luisa tenía 34 años cuando fue hallada muerta. Y en su funeral muchos hablaron de la buena persona que era la Luisa. Todos amaban a Luisa. Y hablaron de su vida como mamá, como esposa, como trabajadora de buena forma. Pero tristemente, a pesar de que había ido a varias iglesias cristianas, Luisa nunca creyó en Jesús. Pero de hecho, en su funeral muchos decían, fue una persona tan amable, tan amorosa, sin duda está en el cielo. Y bueno, la historia sigue que Luisa llegó ante de Dios, perfecto, justo, santo, y los demonios del infierno empezaron a atacar. Dijeron, esa mujer no era esposa perfecta, no era madre perfecta, no era empleada perfecta, no era vecina perfecta. Y Luisa se quedó ahí con toda la culpa de sus pecados ante el santo Dios. Y sin Dios, sin creer en Él, los demonios podrían reclamarla, reclamar su alma. Entonces, esta historia es un captar para empezar nuestra conversación hoy día de ley y de evangelio.
Y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Cuál es el propósito de la historia de Luisa? ¿Cuál es el propósito de esta historia triste? Miriam adelante y luego a Silvia. Gracias. Bueno, en resumen de la historia, ¿verdad? Que aquí estamos aprendiendo acerca del legalismo. Entonces, aquí en la historia, de acuerdo al relato, la mujer era legalista porque ella decía que por todas sus obras, y todos los vecinos decían que por sus obras, por su buen comportamiento, ella podría ganar el cielo, ganar la salvación. Pero no es así, porque la historia nos muestra que nosotros para poder ganar la salvación, ¿verdad? Tenemos que conocer la ley, porque la ley es la que nos abre los ojos, la ley es la que nos da a conocer el pecado y nos conduce a buscar a la salvación, a buscar de Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en cualquier momento nos podemos ir de este mundo, partir, la muerte llega inesperada, no avisa como la historia. Y tenemos que estar conscientes de que cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, necesitamos, si ya conocemos que hay un Cristo Salvador, que hay un Dios Todopoderoso, necesitamos conocer la ley de Él, la ley de Dios, para poder conseguir la salvación, porque por nuestra propia cuenta no lo vamos a lograr. Entonces el propósito de esta historia es eso, que nosotros necesitamos la ley, conocer la ley y conocer la salvación, porque sin fe, pastor, es imposible agradar a Dios. Esa es mi acotación. Jesús es el único camino, ¿cierto? Sí. Y la ley nos ayuda a ver que es el único camino. Sí, muy bien, Sí, gracias. Silvia, adelante. Bueno, coincido mucho con lo que dice mi hermana Miriam. Bueno, usted que está acá en Ecuador, usted tiene que ya haber conocido nuestra manera peculiar de hablar. Y hay un dicho, un refrán que decimos que no hay muerto malo, si no ha escuchado. Entonces acá siempre es, uy, no, se murió pobrecito, que está en el cielo y usan otros términos y todo aquello. Entonces esta historia, en conclusión, es que así seas una persona con mucho dinero y gastes todo tu dinero haciendo buenas obras a todo el mundo, no vas a alcanzar la salvación. Así te portes muy bien y ames a todo el mundo y abraces a todo el mundo y hagas lo mejor de lo mejor, tu comportamiento tampoco vas a ganar la salvación. Todo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Gracias, Silvia. Leonor, adelante y luego Mae. Sí, buenos días. Pues yo pienso que la historia pues nos quiere mostrar que, como dice la palabra, el único camino para llegar a Dios es Jesucristo, ¿verdad? Si nosotros no recibimos a Cristo, pues la palabra también dice, si nosotros pecamos, abogado tenemos para con el Padre a Cristo Jesús. Así como muestra la historia, si en ese momento Luisa, el diablo la está acusando, pero Cristo, que es su defensor, está allí al lado de ella, defendiéndola, pues el diablo no tiene cómo ganarle a Cristo. Pero como ella estaba totalmente sola, pues el diablo tuvo la ganancia. En cambio, cuando nosotros tenemos a Cristo y lo buscamos con un corazón sincero y cometemos errores, pues Él es nuestro abogado y Él nos defiende de las acechanzas del diablo. Así es, Esa es mi así opinión. es. Gracias, Leonor. Mae, adelante. Eh, Qué triste es quizás que como Luisa hay muchas personas en el mundo. Quizás Luisa porque se veía muy joven y dice la historia que ella iba mucho a muchas congregaciones, pero ella no aceptaba al Señor. Y quizás hay muchas personas que uno le habla y dice, no, yo estoy muy joven, yo todavía no me voy a morir, yo tengo mucha vida por vivir, pero la muerte, uno no sabe ni el día ni la hora, porque la Biblia lo dice, que nuestra vida es como la neblina, o que en un momento la vemos y en un momento se desaparece, o como la hierba del campo, que en la mañana nace y en la tarde se muere. Y eso pasa con muchas personas hoy en día que creen que ese día no va a llegar, que la muerte no va a llegar. Y, y entonces yo he ido mucho a muchos entierros que son católicos y me ha tocado entrar porque son amistades y uno escucha al Señor que se dirige ahí diciendo que con esa misa
esa persona ya va a entrar al reino de los cielos, que se encuentra ahora con Papito Dios en el cielo, que ya ahora con el agüita bendita que les echan arriba, ya esos los hacen santos y dignos para entrar al reino de los cielos, y eso es muy triste, porque a veces le damos la importancia, no le damos o sea, el mundo en general desechamos la sangre de Jesucristo, muchos desechan la sangre de Jesucristo, la tienen por poco. Entonces cuando se mueren y llegan a la realidad y despiertan en otro lado, dicen, ay, o sea, se dan cuenta de lo que los cristianos, nosotros los evangélicos les decíamos, era verdad, de que el único que salva es Jesucristo, no salva otras imágenes, no salva a María, no salva a Juan, no salva a Pedro, solamente Jesús, que solamente en esa sangre redentora podemos ser salvos. Así es, así es. Ay, gracias, queridas. Muy buenos aportes hoy día. Y eso nos muestra también a propósito de esta historia para nosotros en esta clase. Nos muestra la urgencia que tenemos compartir la verdad, porque hay mucha confusión en el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos el gran privilegio de compartir la verdad de la vida eterna que tenemos en Jesucristo. Y deseamos compartir a nuestro Salvador con personas como Luisa, ¿cierto? Y acá en esta historia podemos ver una gran realidad del mundo, y Silvia habló de eso, de que el mundo desea sentir bien, ¿cierto? Desea, aquí es la palabra larga, sentimentalismo, una palabra que no puedo decir, pero quieren sentir bien en vez de saber la verdad bíblica que nos salve. Entonces acá tenemos el deseo del mundo que todos quieren creer que los buenos serán salvos. No importa sus creencias, van a ser salvos porque son buena gente. Y es algo de nuestra naturaleza humana, ¿cierto? Es algo que deseamos. Pero es una forma de tomar la gracia de Dios y colocarlo al lado, ¿cierto? Desecharlo, porque no es la verdad. Tenemos clarísimo las palabras de Jesús. El que en él cree no es condenado. El que no cree será condenado. Es clarísimo, ¿cierto? Si crees en Jesús o no. Luisa eligió no creer en Jesús. Y la gente a su alrededor sintieron mejor pensando que quizás todavía están en el cielo porque era buena persona, y estaban rechazando la verdad, que es Jesucristo es nuestra salvación. Entonces, aquí podemos ver la urgencia que tenemos nosotros en cómo enseñamos a otros, ¿cierto? De la salvación. Y hoy día vamos a basar nuestra enseñanza en la ley y en evangelio. ¿Por qué? Porque es la enseñanza principal de la palabra de Dios. Podemos ver ley y evangelio en toda la palabra de Dios, y vamos a ver hoy día cómo los dos funcionan en conjunto para explicar, para mostrar Cristo. Entonces, vamos a empezar hoy día con las definiciones simples de ley y evangelio y también sus propósitos. Y luego vamos a conversar de cómo podemos utilizarlo en nuestras vidas y cómo podemos aplicarlo a las vidas de otros. Entonces, empezamos con lo sencillo. ¿Qué es la ley? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es la ley de Dios? María Silva, adelante. Bueno, profe, yo leyendo en mi Biblia, mi conocimiento, más el audio que se muy bueno, concluyo que la ley y el evangelio van de la mano. Ajá. La ley es un orden que muestra al pecador las llaves para abrir esa puerta del perdón. Y nos quedamos con el pecado, sabiendo que con el perdón las puertas serán abiertas mediante el evangelio, por nuestro arrepentimiento, ¿verdad? Ok. Ahora bien, yo concluyo, mi conclusión es que la parte legal de la justicia la llevamos a la ley de Dios, ¿verdad? Entonces sería, el juez sería Dios,
nosotros los discípulos, los acusados. El crimen sería la desobediencia, ¿verdad? Ujú, Y el castigo, bueno, uy, Dios guarde, sería el infierno, que no lo queremos para nosotros. Y el ujú, abogado, entonces tú decides, pues, ujú. si, Claro. si tomas esas para abrir esas puertas y no quedarte con ese, o sea, o sea, querer el perdón. Y ahí, bueno, otra hermana que hable sobre el Evangelio. Y ahí Ujú, tendremos las puertas abiertas. ujú. Ya, gracias, querida María. Gracias por compartir. Veo más manos arriba. Adelante, Leonor y luego Silvia. Pues lo que yo he aprendido acerca de la ley de Dios es que la ley es, como dijo la señora, aquella llave, ¿sí? Pero es la llave que es la que nos muestra el pecado en nuestra vida, que estamos totalmente destituidos de la gloria de Dios. O sea, es aquella llave que nos cierra la puerta hacia la presencia de Dios, ¿sí? Nos muestra, porque nosotros cuando estamos sin Cristo creemos que somos muy buenos, los demás son malos, pero nosotros no hemos cometido las maldades que ella, entonces nosotros tenemos derecho al cielo porque nosotros somos buenos, en cambio aquellos, siempre nosotros somos los mejores. Pero cuando nosotros conocemos la ley de la palabra nos muestra que nosotros estamos tan perdidos sin Cristo como aquellos, ¿sí? A los que criticamos. Ujú. Entonces, en la ley nos cierra la puerta de la salvación y es entonces cuando viene la gracia que reconocemos a Cristo y es la llave que nos abre esa puerta de perdón para llegar, para tener acceso a la presencia de Dios. Amén. Bien, así es. Muy, muy bien. Muchas gracias, querida. Silvia, adelante. Como han dicho mis amadas hermanas, y gracias a Dios y Academia en Cristo, que he podido aprender estos conceptos, porque a mí me daba como no sé, como temor tratar de entender ley, por lo que era Ajá, dura, claro. y un poco más el Evangelio. Pero la ley es simplemente la santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la que nos muestra a través de un espejo, como que te miras en el espejo, tu pecado. Ujú, Lo perverso que eres, que estás destituido de la gloria de Dios, que tienes tu vestidura manchada. Una vez que te la muestra como espejo, ya ahí ya la ley es como un freno, en el cual tú ya dices, no, esto es pecado, yo esto no lo puedo hacer, porque ya tú te abstienes de hacer las cosas que sabes que están mal, porque sabes que hay una consecuencia. Ya, y ujú, luego de esto, ya cuando ya se te habla del evangelio, que ya voy por ahí, ya la ley en todos los creyentes que hemos aceptado al Señor ya actúa como una guía para saber cómo dirigirme en mi matrimonio, como padres, en mi trabajo y todo lo demás que implica en nuestra vida cotidiana. Y el Evangelio es prácticamente el amor de Dios. Una vez que ya se vio tu realidad, ya sabes que eres pecador, que estás condenado, viene la cara hermosa, las buenas nuevas, la salvación, el sacrificio de Jesús y saber que a través de su sacrificio, de su muerte en la cruz, nosotros fuimos justificados y tenemos la vida eterna. amén. Muy bien, querida. Sí, sí, a mí me encanta la definición que es la santa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos en la ley como algo tan negativo, ¿cierto? Reglas para la vida que nos prohíbe de hacer cosas. Pero la ley de Dios es su santa voluntad. Y pienso en yo como mamá. Una mamá imperfecta, ¿cierto? Pero mamá, amo a mi hijo y tengo reglas, tengo deseos para mi hijo. ¿Por qué? Porque lo quiero, lo amo. Deseo lo mejor, deseo que tiene vida en abundancia, entonces quiero cuidarle bien. La santa voluntad de Dios es lo mismo, pero aún mejor porque es perfecto, ¿cierto? Nos ama, nos quiere que tenemos vida en abundancia y su ley es como la hermana comentaba, para nosotros cristianos es un guía para nosotros, es un guía. Queremos caminar en los caminos de Dios, ¿cierto? Y sabemos que Él nos creó. Entonces, imagino que Él sabe mucho más que yo, que es bueno para mi vida y no, ¿cierto? Imagino que sabe mucho más que yo. Pero para los que no creen en Jesús, en Dios, la guía, la ley forma también como, mira, tú eres separado de Él. No puedes acercarse a Él sin la fe, porque Él es justo y tú no.
Entonces, la ley sirve de muchas formas en nuestras vidas para guiarnos a Dios y también para guiarnos cuando conocemos a Dios, guiarnos en amor y no por obligación, es más por amor. Pero vamos a verlo más, perdón. Veo otras manos arriba, pero voy adelante por el tema de tiempo y luego vamos a pausar para preguntas, ¿ya? El versículo clave que tenemos para explicar la ley es Romanos 3, 19 hasta 20. Aquí el apóstol Pablo, bueno, Romanos es increíble. Romanos 1 a 3 es una enseñanza increíble sobre el evangelio en general. Pero acá tenemos un parte sencillo donde explica qué es la ley. Dice, pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley sirve para reconocer el pecado. No podemos cumplir la ley, lo sabemos. Dios sabe también, ¿cierto? Entonces, a propósito de la ley, es mostrar que necesitamos un Salvador, ¿cierto? Que reconocemos que tenemos pecado y necesitamos solución. Entonces, la ley, aquí tengo algunos puntos claves. Como la hermana Silvia comentaba, la ley es la voluntad de Dios, la santa voluntad de Dios. Y Jesucristo resumió la ley en Mateo. Dijo, ama al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente, y amar a nuestro prójimo. Mira acá cómo está usando amar para resumir la ley, ¿cierto? Es como tenemos vida en abundancia, cómo amamos a Dios y cómo amamos a otros. Entonces, podemos ver acá que la ley es un aspecto importante de nuestras vidas, pero no es la ley como un legalista puede pensar que hay que cumplir para ser salvado. No, 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 no. La ley sirve como un guía y nos muestra el corazón de nuestro Padre Celestial. Los detalles de la ley podemos encontrar en los 10 mandamientos. Jesús cumplió la ley en nuestro lugar, pero todavía los 10 mandamientos nos sirvan para entender los deseos de Dios. Si deseo como hija caminar en la luz de Cristo, ¿cómo lo hago? Ay, aquí en los 10 mandamientos tengo un guía para mi vida, no para condenarme, sino para guiarme, ¿cierto? Y podemos ver en los 10 mandamientos cómo amamos a Dios y cómo amamos a otros, ¿cierto? Por eso un resumen de la ley es amar a Dios y amar a otros. También sabemos que Dios, perfecto, exige obediencia perfecta de nosotros. Entonces, por eso la ley nos muestra los pecados, porque nadie puede cumplir la ley. Nadie, es imposible. Entonces, la verdad de esta situación es que somos bajo la ira de Dios si no tenemos Jesucristo, ¿cierto? Si estamos en pecado, somos separados de Dios. Merecemos la muerte. Necesitamos un milagro y lo tenemos en Jesucristo. Entonces, la ley en general, la ley nos muestra nuestros pecados. Es como un espejo, como comentaba la hermana, ¿cierto? Cuando leo la ley pienso, ya, ya Liz, no eres perfecta por nada, amiga. Nos muestra los pecados y nos muestra la necesidad de un Salvador. Y esta parte es tan importante. Eso es lo que le faltaba a la Luisa, ¿cierto? Ella no entendió que necesitaba un Salvador. Por eso no buscó un Salvador, ¿cierto? Necesitaba la ley en su vida porque no entendió.
que necesitaba un Salvador. Eso es un resumen en general de la ley, pero vamos a conversar más de la ley más adelante. Pero aquí es lo clave. Nos muestra nuestros pecados y que necesitamos un Salvador. Ahora vamos adelante al Evangelio, ¿cierto? A otro lado. ¿Qué es el Evangelio? Invito los comentarios de ustedes. Para ustedes, ¿qué es el Evangelio? Hermana Nemi, adelante. Bueno, disculpe por llegar tarde. Está bien, querida. Saludos. Bueno, el Evangelio son las nuevas, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio nos guía a ver a Jesús crucificado, muerto, resucitado e ir a la ascensión al cielo. Así es. Y le esperamos, esa es la esperanza. Entonces ese es el Evangelio. Muestra cómo vamos a ser salvados por su gracia, por su misericordia. Somos salvados, pero el Evangelio es la palabra de Dios. La buena Son nueva. las buenas nuevas de salvación. Así es. Así es. Es el mensaje de lo que Jesús ya ha hecho para nosotros, ¿cierto? Esas buenas nuevas de la gracia, del amor inmerecido de Dios. Bien, gracias, Nehemia. Y Marlene ya está adelante. El Evangelio es el poder de Dios. Eso es lo que vamos a ver, ¿cierto? Estamos en Romanos 1 ahora. Como he comentado, Romanos 1 a 3 es increíble, pero acá en Romanos 1, 16 a 17 habla bien del Evangelio. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Salvación que tenemos por creer en Jesucristo nuestro Señor. El Evangelio es las buenas nuevas que habla de la justicia de Dios, lo que hemos estudiado ya, ¿cierto? La justicia de Dios que castigó a su propio Hijo en nuestro lugar. Y por fe en esta obra viviremos, ¿cierto? Entonces, acá tenemos algunos puntos del Evangelio. El Evangelio es las buenas nuevas, ¿cierto? El mensaje de Jesucristo, lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. Y hay dos aspectos de lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos. La primera es la vida de Jesús, su vida en este mundo. En su vida, Jesús llevó una vida perfecta mientras estaba, bueno, en todo tiempo, pero especialmente cuando estaba en la tierra, ¿cierto? Es su obediencia activa. Jesús estaba obedeciendo activamente los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Entonces, aquí podemos ver cómo está dándonos su vida y también su muerte, ¿cierto? Sufrió, murió para pagar el precio de nuestros pecados. Recibió el castigo por nuestros pecados. Entonces, en su vida y en su muerte, nos ha dado Jesucristo su vida perfecta. Y finalmente, su perdón ganado, este perdón ganado por Jesús, nos ha dado Dios, es dado a nosotros, ¿cierto? Por su gracia. Es el amor inmerecido de Dios, el perdón ganado por Jesús. Entonces, en general, el Evangelio nos muestra nuestro Salvador, ¿cierto? La ley nos muestra nuestro pecado y el Evangelio nos muestra nuestro Salvador. Hermoso, ¿cierto? Y clarísimo también.
Y podemos ver ahorita a propósito de los dos, porque los dos son sumamente importantes en nuestras vidas. Entonces, a propósito de la ley, sabemos es convencer a las personas de sus pecados. Convencer que sí necesitan Salvador. A Luisa, por ejemplo, convencerla que incluso si es buena persona, no importa porque no es perfecta. Entonces necesita su Salvador. Deseamos que Luisa y otros acudan a Jesús para perdón. La ley convence a las personas de sus pecados. Y el propósito principal del Evangelio es ofrecer la salvación, la solución, ¿cierto? Que del pecado en Jesucristo. Y el Evangelio da consuelo, ¿cierto? El Evangelio da consuelo y deseo de vivir en la luz de Cristo. Entonces, podemos pensar en el video, creo que era en el video, quizás no, podemos pensar en la ley como una radiografía. La ley nos muestra que hay un problema, ¿cierto? Cuando sacamos una radiografía, ahí está el problema, ¿cierto? Nos muestra el problema. Y el Evangelio es como la medicina, es la solución, ¿cierto? La radiografía no puede salvarnos. La radiografía nos muestra que hay problema nomás, pero una radiografía no nos salva. Necesitamos algo para curarnos, ¿cierto? Y eso es el Evangelio. Ya, perdón, queridas, preguntas, comentarios. Ahora es el tiempo. Nemi, adelante. Ay, profe, Oh, fue no, que dejé la... perdón, veo la mano arriba. Antes, Sí, mira. Ay, perdón. bueno, comento. Sí, exactamente. Este es lo que nos... La ley es como el espejo que nos indica, nos dice en qué estamos cayendo, en cuál pecado, si estamos cayendo o sea, ahí están los mandamientos y cada uno de ellos nos va a indicar qué estamos, dónde estamos errando, pero tenemos el Evangelio, ¿verdad? Porque tenemos a Cristo Jesús, que es nuestro abogado, que es el Salvador. O sea, si vamos humillados, no es que vamos a pecar como, no, pero no somos santos y cada día debemos revisarnos, pues. Pero ahí está el Evangelio de su gracia, que nos alcanzó con su gracia, nos salvó, pero debemos cuidar esa salvación, ¿eh? Entonces, tenemos esos dos polos ahí para estar bien equilibrados. Ese es mi aporte. Gracias, querida, gracias. Y en Academia Cristo tenemos un curso completo del Evangelio. Es un concepto gigante. Y en este curso van a estudiar cómo está usado el Evangelio a lo largo de la palabra de Dios. Para este curso queremos resumirlos porque estamos hablando de legalismo, ¿cierto? Y legalismo es usar la ley pensando que en la ley hay la solución. Pero están olvidando que, como está en la pantalla ahorita, es como una radiografía la ley. No nos salva por nada, nos muestra que hay problemas nomás, pero no puede salvar a nadie. Necesitamos el Evangelio para la salvación. Entonces, queremos tocar este asunto hoy día pensando en legalismo, pensando en cómo usamos la ley de una forma que sirve como Dios desea y no de una forma que condene las personas. Miriam, adelante. Ay, gracias. ¿Sabe qué? Me encanta esa demostración que acaba de colocar. Me fascina aquí fascinada, porque imagínate, la ley como una radiografía, vamos a hacernos un estudio de rayos X, cuando nos sentimos enfermos, ¿verdad? No sabemos qué tenemos internamente, si tenemos algún dolor, algún malestar en nuestro cuerpo, no sabemos. Entonces me gusta esa demostración de la radiografía, porque a través de ese estudio podemos encontrar que tenemos, cuál es si es una enfermedad grave, si es una enfermedad benigna, si está comenzando, o qué, y
y la del Evangelio, que es como la medicina. Me fascina esa demostración que puso, porque entonces, de acuerdo a lo que salga en los estudios, necesitamos exactamente la medicina para combatir la enfermedad, que es nuestro Jesucristo. Y de verdad es maravilloso, me encanta, estoy aprendiendo cada día, y bueno, Qué hay que bien. aprender, hay que aprender. Sí, sí, yo también. Gracias, Yo gracias por esa también. demostración, muy buena. Y nos muestra también lo que comentaste. Eso es la fe madura de una persona cuando queremos saber el pecado. Para qué podemos tratarlo? ¿Cierto? Es una madurez increíble y es lo que pida en los salmos, ¿cierto? Muéstrame, pruébame, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos entender mejor la voluntad de Dios. Queremos caminar y vivir con Él conectado a la vid y queremos la curación de Dios también, ¿cierto? Al Espíritu Santo que está siempre renovando nuestras vidas, haciéndonos como nuevas creaciones. Entonces, en este concepto, la ley no nos asusta la ley como creyentes. Apreciamos la ley. Y es la forma en como Dios está revelando a sí mismo a nosotros. ¿Quién es Él? Y damos gracias a Dios por Él que cumplió perfectamente la ley en nosotros. Y si Sí, vivo con pecado, deseo saber cómo tratar este pecado. Aparte, bueno, tengo la salvación, ¿cierto? Pero en mi vida diaria, pido perdón, confieso mis pecados y pido que el Espíritu Santo crea en mí un corazón nuevo, ¿cierto? Y sí, cambia todo. sí, ese es un complemento y muy necesario. Y gracias que lo estamos aprendiendo, Amén. algo nuevo. Gracias, doctora. Gracias, amigas. Vamos entonces, si hay otras preguntas, adelante. Aquí quería compartir una imagen con ustedes. A mí me gusta el arte. Quizás no es bueno, no lo puede ver fácilmente acá. Qué pena, no sé por qué está no sé por qué no está claro. Pero es una obra de arte, bueno, muy antiguo que muestra ley y evangelio y lo encuentro buenísimo que puede usar con otros para también enseñarle evangelio. Por ejemplo, mira, en el centro hay un árbol, ¿cierto? A la derecha el árbol está vivo y a la izquierda muerto. Entonces, ok, a la derecha es el evangelio. Ok, a la izquierda es la ley. Ok. Podemos ver dos figuras masculinas desnudas, ¿cierto? Y están representados en cada lado de ley y evangelio. Empezamos con el evangelio. Vamos a la derecha. Allí podemos ver un hombre que está mostrando a otro hombre Jesucristo. Jesucristo en la cruz y Jesucristo resucitado. Y bueno, este hombre es Juana Bautista que está mostrando a Jesucristo. Pero abajo a las pies de Jesucristo en la cruz es el Cordero de Dios y está tiene la victoria sobre el diablo, ¿cierto? Sobre el pecado también. Y la figura desnuda está ahí nomás. No espere en vano cumplir la ley o presentar un recuento de sus buenas obras. No, está pasivo. Está calma en su alma. Porque por los méritos de Dios está salvado. En el otro lado, en el lado de la ley, podemos ver al mismo hombre desnudo que está bajo la ley. Detrás de él podemos encontrar un demonio, un esqueleto que están obligando al hombre y asustándole a ir al infierno. Podemos ver los profetas a su lado con la letra de la ley en la mano. La ley sin Jesucristo nos condena. ¿Cierto? También arriba podemos ver a Adán y Eva, que está mostrando cómo el pecado entró al mundo. Y abajo, creo que está escrito en latín o alemán, no recuerdo,
pero abajo hay seis versículos de la palabra de Dios. 3 que explica la ley y 3 que explica el evangelio. Entonces es lo que hemos visto, pero lo encuentro buenísimo para mostrar y conversar con mucha más profundidad, ¿cierto? De la ley sin el evangelio, no es la salvación, ¿cierto? Nos lleva al infierno. Pero la ley con el evangelio nos muestra el pecado y nos muestra nuestro Salvador. Bueno, vamos adelante, queridas, gracias. Vamos a ver ahorita cómo usamos el evangelio en nuestras vidas. Hemos visto que la ley nos muestra nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, pregunta para ustedes, ¿para quién es la ley? ¿Con quién compartimos la ley? Bueno, podemos decir con todos. Bueno, sí, pero especialmente con quien tenemos que compartir la ley. ¿Qué opinan ustedes? Leonor. Pues según el video decía que con las personas que tienen un corazón duro, que se creen que por sus buenas obras se pueden salvar, entonces hay que mostrarles la ley para que ellos entiendan, ¿sí? Porque tienen los ojos cerrados. Perfecto, exacto. La ley es para los que tienen corazones duros. Aquí tengo los impenitentes, ¿cierto? Es como Luisa, que no reconoció pecado, ¿cierto? Que tenía pecado. La ley es para los impenitentes. ¿Por qué? Para que vean sus pecados, para que confiesen sus pecados, para que lleguen a una profunda y aterradora realización, de que merecen el infierno. Suena fuerte, pero si ellos no entienden que necesitan un Salvador, ¿pueden ser salvos? No. Luisa no era salvo, ¿cierto? No tenía Jesús en su vida. En este mundo hay muchos que creen que no dan importancia a Jesús ni Dios, ¿cierto? Soy buena persona. Ok, está bien. La vida es la vida, no importa el pecado. O quizás no importa el pecado liviano, dicen. Soy buena persona, está bien. Y nosotros creyentes sabemos que sin Jesucristo no van a tener la vida eterna. Entonces la ley sirve mucho para mostrarles que necesiten un Salvador. Que sin un Salvador van a ser arrojados al infierno. Entonces la ley es para los impenitentes. ¿Y para quién es el evangelio? ¿Para quién? Bueno, es para todos, sabemos, pero especialmente para quién es el evangelio. ¿Qué opinan ustedes? Nimi, adelante. Para todo aquel que cree. Bien, para todos los que creen, ¿cierto? Sí, Y si creemos, muestra que somos arrepentidos, ¿cierto? exacto. Que, soy pecadora. Perdón, Dios, por mis pecados, confieso mis pecados, necesito ayuda. El evangelio es para los arrepentidos, los que reconocen que necesitan un Salvador. Y el evangelio es para que sean consolados, ¿cierto? Si reconozco mi pecado, qué pena, soy pecadora, merezco el infierno, no merezco nada, necesito el consuelo del evangelio, ¿cierto? Entonces el evangelio es para los arrepentidos, para asegurarles que tienen perdón en Jesucristo. Entonces podemos ver cómo los dos funcionan en conjunto, ¿cierto? En el momento cuando la ley lleva a una persona para ser aterrorizada
por el mensaje de la ley. Cuando una persona está cargada con la ley, cuando una persona piensa que ¿qué hago? Necesito salvación. Allí es el momento darle el evangelio. No estás perdida, tienes la salvación por fe en Jesucristo. Necesitan la dulce mensaje del evangelio. Entonces, acá podemos ver cómo funciona el evangelio en nuestras vidas diarias y también en las vidas de otros. Recordamos, por eso Jesucristo, por eso en Salmo 51 dice que Dios quiere un corazón contrito. ¿Por qué? Cuando tenemos corazones contritos, cuando confesamos nuestros pecados diariamente tenemos la oportunidad de celebrar y adorar y compartir el evangelio que tenemos. Pero también podemos ver que puede hacer un daño espiritual grave cuando usamos incorrectamente la ley y el evangelio. Y por eso es de vital importancia saber cuándo usar uno o la otra o los dos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se comparte el evangelio a alguien con un corazón duro? Alguien que no se arrepiente de sus pecados. Tiene corazón duro. ¿Qué pasa si compartimos con ellos el evangelio? ¿Qué opinan ustedes? Alguien que está viviendo en el pecado o alguien que no cree en Jesús y compartimos el evangelio nomás con ellos, sino la ley. ¿Qué pasa? Tenemos que mostrarle la ley para que él entienda, ¿verdad? Claro, Que está en pecado, claro. Sí, para que él entienda que está en pecado. O sea, no le podemos, sino para que él vea cuál es su condición. claro. Pero le mostramos el evangelio para que vea cómo Cristo Ujú, nos justificó delante del Padre, nos redimió a través de su sangre ujú, derramada en la cruz. ujú. Sí, gracias, querida. En el chat, Mae tiene lo rechaza. Ay, bien, Mae. Pensamos en la historia de Luisa, ¿cierto? Luisa fue a la iglesia algunas veces. Ella escuchó el evangelio, lo rechazó. No tenía importancia para ella el evangelio. Ya Jesús me ama, ok. Bueno, ya soy buena persona. No tenía importancia. Entonces, si está escuchando solamente el evangelio, alguien que tiene corazón duro, no van a saber qué es importante para sus vidas. Muy bien. Silvia comentaba, es inútil compartir el evangelio con alguien que ha endurecido su corazón, ya que no siente la necesidad, sí, de un salvador. En ese caso debemos enseñar la ley. Perfecto. Miriam, adelante. Sí, como dijeron nuestras hermanas en el chat, ¿verdad? Nosotros presentamos el plan de salvación de Dios. Está en el corazón de la persona. Si abre o lo deja cerrado. Si está endurecido o lo quieres recibir. O sea, tiene dos opciones. O lo recibe o lo rechaza. El Señor en Apocalipsis 3:20 dice, yo toco y el que abre cenaré con él y él conmigo. Pero hay personas que no lo reciben. Hay personas que saben que están pecando y quieren continuar, se deleitan en su pecado. Entonces ya es disposición del corazón de cada uno, de cada persona. O sea, hay una parte en el video, si aquí decía, ¿verdad? Que hay que afligir al cómodo. Entonces nosotros estamos en el deber de ir y hablar a la persona, afligir al cómodo para que esa persona entienda y pueda recibir, abrir su corazón y recibir al Señor, aceptarlo. Pero bueno, hay dos opciones, o lo recibe o lo rechaza. Esa es mi acotación. Sí, el evangelio, cuando compartimos el evangelio con alguien que tiene corazón duro, para ellos, como comentaste, si están viviendo en pecado,
Van a pensar, pero seguir viviendo en pecado, ¿cierto? Dios me ama, Dios me salvó. Entonces, sin la ley, quizás van a seguir en su pecado. Sin la ley, no van a sentir que, no van a entender que son separados de Dios, que no tienen la vida eterna. Sin la ley, bueno, no pueden, todos pueden rechazar el evangelio, pero ellos aún más, ¿cierto? Pueden rechazar esta cosa porque no me importa esta cosa. Pero, hermana, pero decimos que la salvación, o sea, es por la gracia. Entonces, el hombre, nosotros damos el evangelio, le hablamos de la ley, le hablamos del evangelio, y el Señor va a obrar Así es. según su santa voluntad, porque a veces vemos, mire, individuos levantados en la iglesia, pero que no dan el paso, pues, porque es la gracia del Señor. Yo lo he vivido, ¿ves? Porque, bueno, levantados en la iglesia con conocimiento de la palabra y uno siempre anda con el temor. Si Cristo viene hoy, me voy al infierno. Yo le digo, mi propio actuar, hasta que verdaderamente, pude oír ese versículo que tocó verdaderamente, digo que mis entrañas, mi corazón, y esté conmigo. Entonces, bueno, puedo decir que me reconcilié con el Señor me dio su gracia y me acerqué, pero todavía tengo 3 hermanos que le digo a mi Señor, bueno, Señor, tu palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Tenemos esperanza porque son hombres que fueron instruidos en su niñez y se acuerdan de un himno, se acuerdan de la palabra, van a un culto. Y yo le digo, bueno, Señor, la salvación viene de ti. Eres tú el que pones el hacer y el querer. Sí, me hace recordar, querida niña, de Romanos que hemos estudiado la última vez, cuando dice, la fe viene por oír y oír por el mensaje, ¿cierto? Sí. Entonces, nosotros, cuando compartimos el mensaje de Dios con otros, el mensaje duro, que es la ley, el mensaje dulce, que es el evangelio, estamos compartiendo estamos compartiendo lo que el Espíritu Santo utiliza para crear fe, ¿cierto? Como comentaste, no depende de nosotros por nada. Por eso compartimos nomás, ¿cierto? Porque es el Espíritu Santo que está ahí obrando, no nosotros. Entonces compartimos la palabra porque sabemos que allí está el poder. Allí Sí. está la autoridad, allí está la salvación, no el bis, no la persona que está compartiéndolo, es todo 100% de Dios y nos invita a ser parte de su iglesia compartiendo su mensaje con otros. ¿Va a hacerlo con nosotros? Bueno, nos invita a ser parte. ¿Puede hacerlo sin nosotros? Claro que sí, ¿cierto? Nos ha invitado a ser parte. Entonces, regresamos a lo que hemos visto ya. Cada persona nace en pecado. Cada persona nace con corazones duros. Cada persona nace, como he comentado antes, con un puño contra Dios, ¿cierto? Separado de Dios. Necesitamos un milagro. El Espíritu Santo nos da la don de la fe. Entonces, pensando en eso, pensando en las personas con quienes estamos compartiendo, necesitamos pensar bien en cómo compartir los dos, ley y evangelio, con una persona, pero de una forma adecuada.
Porque lo que estamos mirando acá es si solo compartimos un lado y no a otro, causa daño. Por ejemplo, acá, alguien que tiene un corazón duro. Si comparto puro evangelio con esta persona, aquí podemos ver que no son capaces de reconocer su pecado entonces, ¿cierto? Si no estamos enseñándoles de pecado, no entienden pecado. También piensen que Dios está bien con sus pecados. No ven la necesidad de arrepentirse, no ven la necesidad de entender que Cristo es el único camino, ¿cierto? Entonces, como Luisa, terminarán en el infierno. ¿Por qué? Porque no creen, no creen. Entonces, acá podemos ver, y lo hemos visto en algunos iglesias que enseñan puro evangelio, ¿cierto? Puro evangelio. Allá las personas muchas veces actúan como desean, porque Dios les ama y todo va a estar bien. Y allá no entienden la santa voluntad de Dios para nuestras vidas. Y en el otro lado hay peligro si enseñamos la ley sin el evangelio, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando compartimos la ley con un pecador que está destrozado sin predicar el evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pasa cuando comparte la ley a un pecador destrozado sin predicar el evangelio? Silvia. Pienso que esa persona va a terminar de pronto hasta quitándose la vida, en el Ay, caso sí. más extremo. ¿Por qué? Porque tanta ley, va a sentirse frustrado, va a decir, yo no soy lo suficiente bueno, así me arrepiente, a Dios no me va a perdonar, porque no le están hablando del sacrificio de Jesús, no le están diciendo que a través de la obediencia y todo lo que hizo Jesús, nosotros tenemos salvación y vida eterna. Recordando la imagen que nos presentó de que iba el hombre con la cruz y a lo que lo abraza Jesús, todo se lo lleva a Jesús. Entonces, representando esa imagen, él como no le damos el evangelio, él no va a saber que es Jesús quien va a cargar con toda su culpa, con todo su dolor, con todo su pecado. Entonces, la ley va a crear eso, frustración, decepción. Y lo último, quitarse la vida, porque dice, no tengo esperanza, no tengo alguien que realmente se preocupe por mí o me dé una solución. Claro, claro. Y aún más, no van a entender que tienen salvación en Cristo, ¿cierto? No van a creer en Cristo, que es la única fuente de la salvación. Entonces, no va a empeorar su vida en el mundo, pero también la vida eterna, ¿cierto? Entonces, si compartimos ley con alguien que está destrozado, estamos negando a ellos el consuelo del perdón que encontramos en Cristo. La ley nos condena. Recordamos la imagen que les mostré antes del hombre que va al infierno, porque la ley nos condena, no más. La condenación lleva a tristeza, peso en el corazón, desesperación. Podría ir al infierno pensando que solo se podrá salvar por sus obras. Entonces, queremos compartir el evangelio con todo el mundo, por la palabra de Dios, por oír el mensaje. El Espíritu Santo crece y obra y fortalezca la fe. Compartimos la palabra con todos. Y aquí estamos mirando que la palabra contiene ley y también evangelio, ¿cierto? Y una frase que nos ayuda mucho es, queremos afligir al cómodo en su pecado con la ley y queremos consolar a los afligidos con el evangelio. Y ese balance que pedimos del Espíritu Santo, que Él obra en nuestras palabras, ¿cierto? Cuando estamos enseñando, cuando estamos ofreciendo consejería, queremos compartir el Evangelio y queremos compartirlo bien. Y sabemos que los que son cómodos en los pecados necesitan la ley porque necesitan conocer su Salvador. Y los que son afligidos en sus pecados
tenemos el gran privilegio de compartir que son perdonados, ¿cierto? Mi adelante, querida. Ay, no. Bueno, Era que equivocado. dejé la mano. Ay, perdón. Dejé la mano levantada. Bueno, sí, estaba escuchando y eso es porque tenemos que decirle a esa persona también que tiene perdón, que está en el pecado, pero que tiene un Salvador, que es explicarle pues el Evangelio, ¿eh? Para que él llegue al conocimiento de la palabra y a través de la palabra pueda llegar pues a los pies de Cristo, arrepentirse. ¿Eh? Así es, gracias. Ay, perdón, estoy mirando el chat ahora. Perdón que no estaba mirándolo antes. Hay buenos comentarios ahí también. Gracias, queridas. También, hermanas, la ley y evangelio funcionan en nuestras vidas diarias. Por ejemplo, tenemos la certeza de la salvación en Jesucristo nuestro Señor. Estamos también en este mundo pecaminoso y hasta que llegamos al cielo, vamos tristemente a seguir pecando nosotros, ¿cierto? No somos perfectos. Tenemos la perfección de Jesucristo, vamos a recibirlo a full en el cielo, pero ahorita yo, Elise, mañana voy a pecar. Hoy día voy a pecar. Tengo al viejo Adán en mi persona. También tengo el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, la ley evangelio sirve mucho a mí cada día. Reconocer mi pecado y regocijar en mi Salvador. Cada día. Y a veces podemos predicar, podemos decir, el evangelio a nosotros mismos, ¿cierto? Recordarnos de la ley y recordarnos del evangelio en nuestras vidas. Podemos hacerlo con nuestros hijos también. Cuando estoy disciplinando a mi hijo, tengo que utilizar ley y evangelio en su vida, ¿cierto? Y qué hermoso como mamá si puedo siempre mostrarle Cristo en ley y en el evangelio, ¿cierto? Entonces hay muchas maneras en cómo podemos utilizar esos conceptos en nuestras vidas. Tenemos una gran oportunidad, la verdad, un gran privilegio de compartir el mensaje de Cristo. Y espero que no tenemos, en este curso estamos hablando del legalismo, ¿cierto? El mal uso de la ley. Espero que ahorita entendemos un poco mejor que la ley puede ser bien usado en nuestras vidas y debe ser bien usado en nuestras vidas. No tenemos miedo de la ley, nos guía. Como la hermana Silvia nos comentara, la ley no nos condena ahora por Jesucristo. No estamos bajo la ley porque Jesucristo cumplió la ley para nosotros. Entonces, ahora, gracias al Espíritu Santo, obedecemos a Dios porque queremos, porque confiamos que Él sabe lo que es mejor para nosotros, que su santa voluntad es lo que desea para nosotros. Entonces, ahora tengo dos aplicaciones para practicar un poquito con ustedes. La primera, ¿qué le dice a una persona que piensa que irá al cielo porque es una buena persona, buen hijo, y ha vivido una buena vida? ¿Qué le dice a esta persona? ¿Cómo podemos conversar con ellas utilizando la palabra de Dios y amor? ¿Cierto? Mira, Silvia, con todos sus niños va a seguir contestando. Mujer fuerte, adelante. Bueno, en son de broma, ¿no? Le diría, no te vistas porque no vas, ¿verdad? Porque realmente solamente a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús es que podría ir al cielo. Porque las obras, como dice su palabra, no sirven de nada, justamente para que nadie se gloríe, para que nadie diga, porque fui bueno, porque hice esto, yo voy a alcanzar la salvación. Sí, amén. Gracias. Mae, adelante.
Eh, yo quiero contar algo como con respecto a mi vida. Cuando yo me casé con mi esposo, no éramos cristianos ninguno de los dos. En el proceso el Señor me llamó y yo lo acepté, pero mi esposo todavía no es cristiano, ¿no? Y a veces me dice, yo a veces le hablo de la palabra y me dice, pero si yo no soy malo, yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, yo le ayudo a las otras personas. O sea, siempre me saca como la excusa. Y le digo, pero solamente en Jesucristo está la salvación. Tú puedes hacer buenas obras, pero si no aceptas a Jesucristo, de nada te va a servir. Y igualmente con mi papá. En mi familia somos unos hemos aceptado y otros no, entre hermanos y mi papá. Mi mamá sí está siguiendo, mi papá no. Entonces, mi papá también me dice lo mismo, pero mija, aquí me vienen a pedir un favor, yo no le niego nada a nadie. Pero mija, entonces, porque mi papá viene de una tradición, de una generación muy idólatra donde sus hermanas, como, o sea, es tanto la idolatría que manejan que yo tengo una tía que viene de otra parte del país a pagar lo que dicen acá, no sé si lo entienden como una manda o un sacrificio a un ídolo. Yeah. Y ellos son muy arraigados a eso, o sea, muy apegados. Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros, quizá la lucha que tengo yo, la lucha que tienen otros hermanos que sí conocemos al Señor luchando contra eso en la oración por mi papá. Entonces mi papá me dice, pero mija, yo soy muy buena persona, yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a nadie. O sea, muchos tienen la mentalidad de creer que solamente con no robar y no matar ya entran al reino de los cielos, pero entonces yo le digo a mi papá, no, papi, yo le hablo así con ese amor, no, papi, pero mire, usted tiene que aceptar a Jesucristo, porque en Jesucristo es que está la vida eterna. Si usted, yo a veces le digo, papi, si usted se llega a morir y se va sin él, usted se va a perder, usted se va a un lugar muy feo, le digo yo. Así Usted se va a es. un lugar muy feo. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que usted vaya a un lugar bonito. Así le digo que cuando nos vayamos todos, ya nos encontremos todos nuevamente. Entonces yo le comienzo a hablar así a mi papá. A mi esposo también le digo, entonces, aunque mi esposo, aunque yo creo en la promesa, yo estoy agarrada a la promesa de que serás salvo tú y tu casa, lo que es que tengo que tener paciencia, pero Ajá, ajá. Sí, amiga, muchas gracias por por compartir, porque eso es lo que vivimos, ¿cierto? Y bueno, para estar bien claro, recordamos que la fe que tenemos es don del Espíritu Santo. Nosotros somos muertos espiritualmente. Él nos abre nuestros corazones. Él nos da la fe. Pero después, cada día, podemos decidir, ¿cierto? Si vamos a um, vivir en su gracia, si vamos a aceptar su gracia o no, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver mucha gente que dicen que creen que Jesucristo ha hecho todo para ellos en la cruz. Pero también después dicen que, pero yo tengo que, pero yo tengo que, pero yo tengo que, ¿cierto? Y eso es vivir bajo la ley de nuevo. Decidir vivir bajo la ley. Y es aún más triste cuando no reconocen, no creen en Jesucristo como su Salvador y busquen la salvación de ídolos, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos, en esta pregunta, la persona piensa que va al cielo porque es buena persona. Podemos ver este manifestado de muchas maneras en las vidas de personas, ¿cierto? Si hagan sacrificios, si van a la misa, si hagan algo, ¿cierto? Es la vida bajo la ley. Y aquí queremos compartir con ellos que nadie puede ir al cielo por la ley. No es posible. Entonces, ¿cómo podemos abordar la conversación con ellos? Primero, amarle, ¿cierto? Para ellos, creen que sí son buena gente. Y quizás son buena gente, ¿cierto? Entonces, si queremos crear un ambiente de conversación, no queremos atacar y decir, pero tú no eres no eres buena gente. Quizás empezamos con, ay, sí, sí, bueno, sí es la verdad, ¿cierto? Sí, he visto que trabajas bien en ser buena gente, eres muy amoroso,
puedes hablar con ellos y mostrarles que sí, en los ojos del mundo, quizás eres buena gente. Y esta forma, no mentir, pero esta forma es una forma de invitar la conversación. Porque si empezamos atacando, ¿van a escuchar? Imagino que no, ¿cierto? Entonces, si alguien dice que voy a hacerlo porque soy buena gente, quizás empiezo allá, ya sí he visto que eso de tu vida. Y luego puedo recordarle, pero sabes que aparte de ser buena gente, buena persona, Dios exige perfección, ¿sabes? Exige perfección. Y eso no es posible para mí, para nadie. Entonces hay muchas personas buenas, pero no hay ninguna persona perfecta. Y luego ahí podemos conversar. ¿Has sido perfecto en la vida? ¿En pensamiento también? Y luego podemos llegar a, bueno, al castigo por no ser perfecto. Es pecado. Puedo vivir una vida casi perfecta y pecar una vez y merezco el infierno. Entonces, aquí ustedes pueden ver que esta persona necesita más ley que evangelio, ¿cierto? Pueden ver que punto 2, 3, 4 están enfocados en compartir la ley. Y al final, el evangelio. Pero hay solución. No somos perfectos, pero sí hay solución. Jesucristo es perfecto. Entonces, la persona que tiene corazón duro necesita un poco más, necesita los dos de evangelio, pero necesita más ley. ¿Por qué? Porque queremos que entiendan que ven su pecado. Afligirlos cómodos, ¿cierto? Para poder compartir el consuelo del evangelio con ellos. Otro ejemplo que tenemos. ¿Qué diría una persona que ha vivido una vida impía, creo que debería decir, y que ahora, como anciano, piensa que es demasiado tarde estar bien con Dios? No ha caminado con Dios, piensa que son perdidos, piensan que es demasiado tarde tener una buena relación con Dios. ¿Cómo podemos compartir el evangelio con ellos? ¿Qué opinan ustedes? Leonor, adelante. Veo la mano arriba. Pues yo pienso que un buen ejemplo es el ejemplo del ladrón al lado de la cruz con Cristo, ¿no? Sí. Último momento de su vida, Cristo le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y también hay un buen ejemplo en el libro de Ezequiel, que dice que una persona puede haber vivido 100 años haciendo el mal y en el último momento de su vida se arrepiente, pues todas sus obras anteriores no le son contadas, sino a partir de allí. Y de igual manera, si yo vivo toda mi vida haciendo buenas obras y en el último momento me cansé y me echo para atrás, mis buenas obras de nada me han servido. Esa es lo que me parece, pues. Y Leonor, ¿estás compartiendo en este ejemplo, estás compartiendo más evangelio o más ley? Más evangelio. Exacto, tal cual. ¿Por qué? Porque esta persona necesita el consuelo, ¿cierto? Piensa que no hay. Piensa que no hay. No tiene corazón duro. Piensa que no hay futuro, Sí, ¿cierto? amén. Entonces, Amén. muy bien, perfecto. Entonces, lo que tengo acá es muy parecido de lo que compartiste, Leonor, incluso con el ejemplo del ladrón en la cruz. Entonces, aquí podemos empezar con la ley, pero un poquito, porque no necesitan la ley, ¿cierto? No necesitan la ley esa persona. Entonces, podemos afirmar, ay, sí, podemos afirmar con mucho amor que todos nosotros somos pecadores. Todos merecemos la ira de Dios. Entonces, está correcto de lo que ellos estaban pensando.
pero necesita mucho más de evangelio. Entonces, empezamos con este base y luego corremos al evangelio, ¿cierto? La salvación por Jesucristo, el amor merecido, perdón de los pecados. Y podemos recordarle que el perdón de Jesucristo no es un proceso. Ya recibimos perdón de Cristo, miramos a Cristo en fe y tenemos perdón, ¿cierto? Como el ladrón en la cruz. Esa persona puede recibir consuelo en este momento por la hecho de Jesucristo. Entonces, en esa situación, estamos compartiendo dos, el evangelio, pero mucho más evangelio que la ley, que la ley. Buenísimo. Queridas, preguntas, comentarios, dudas de cómo compartimos ley y evangelio con otros. De nuevo, una pista que nos ayuda es afligir al cómodo con la ley y consolar a los afligidos con el evangelio. ¿Cierto? Bueno, queridas, y los dos muestran Cristo. Los dos muestran Cristo. La ley muestra que necesitamos Cristo, un Salvador, y el Evangelio nos muestra que tenemos un Salvador. Entonces, con eso, terminamos la clase pensando de nuevo en la gracia de Dios, su amor inmerecido. No deseamos desecharlo. No deseamos pensar con corazones duros, yo no lo necesito, ¿cierto? No me importa la gracia de Dios, estoy bien por mis obras. No, ¿cierto? Tampoco queremos decir que, ya tengo la gracia de Dios, entonces puedo vivir como deseo. No, ¿cierto? No deseamos la gracia de Dios y la enseñanza de ley y evangelio nos ayuda a no desechar la gracia de Dios. Bueno, al proyecto final. Tenemos dos preguntas de esta lección en el proyecto final. Y son preguntas de cómo contestamos a otros, utilizando un equilibrio, bien, Katia, un equilibrio de ley evangelio. La primera, un amigo, cuando le preguntaron por qué irá al cielo cuando muera, contesta, porque yo voy a la iglesia, oro, he dejado de fumar, tomar, bailar y apostar. ¿Cómo podemos contestar a este hombre? Entonces, les invito a pensar en, ¿este hombre necesita más ley o más evangelio? ¿Cómo comparto los dos, pero más de uno de otro? La segunda, ¿qué diría una persona que ha vivido una vida escandalosa y impía y que ahora piensa que es demasiado tarde? Como lo hemos visto, ¿cierto? Esa persona necesita más evangelio en sus vidas. Ya reconocen su pecado. Entonces, amigas, espero que puedan contestar a esas preguntas en su proyecto final con sus propias palabras y con confianza, ¿cierto? Pidiendo del Espíritu Santo sabiduría en cómo contestar. Muchas veces cuando estoy en sesiones de consejería y no tengo ni idea qué exactamente necesita una persona, hago muchas preguntas para entender bien si esa persona tiene corazón duro o si esa persona ya reconoce pecado. Entonces, hago muchas preguntas para entender mejor a ellos, su situación, oro que el Espíritu Santo me guía y estoy pensando, ¿cómo puedo compartir con ellos de la mejor forma ley y evangelio? Silvia, adelante. Sí, Miss, quería saber si le puedo hacer una pregunta sobre el proyecto final. Claro. Ya, lo que pasa es como en el tiempo en que se iba la energía acá en Ay, sí. Guayaquil, entonces yo aprovechaba cuando había energía y a lo que iniciaba un curso, entonces yo me descargaba todo lo que es los proyectos, la información para que cuando no haya energía poder estudiar y hacer todo. Entonces estaba revisando que en ese curso hay un proyecto final. Entonces mi pregunta es, ¿ese proyecto final no es el mismo que las preguntas que usted nos está dando ahora? Creo que no, creo que no. Ah, ya, Yo creo listo. que es la versión anterior. Sí, Entonces, porque son bastantes. sí, entonces no. No, el punto final es 10 preguntas nomás y mejor también puedo compartirlo con ustedes ya.
si deseen. Sí, En el grupo de sí, WhatsApp. porque para ir respondiendo a medida de cada clase, porque a veces con Claro, mis 3 hijos es difícil. claro. Una, Sí, pre- sí. Voy a hacer una pregunta, una notita para compartirlo con ustedes. Ya, listo, le agradezco profesora. mucho, Miss. Muy amable. Ya. Mira, Profesora, adelante. Sí, adelante. ajá, esta pregunta, el proyecto final, ¿van a ser con audio o por escrito? Bueno, amiga, buena pregunta. Es lo que sea mejor para ustedes. Entonces, yo puedo recibir un proyecto final en audio o escrito. Lo que funcione mejor para ustedes y para su tecnología y todo. Ah, ok. ¿Está bien? Esa era la pregunta. Ya. Gracias. También para algunos prefieren hacerlo en forma de entrevista. También me sirve. Lo que sea mejor para ustedes. Como he comentado en otras clases, no sé si lo he hecho en esta clase, el proyecto final no es una prueba. No Claro. deseamos ver su nivel de sabiduría del concepto. No, es un momento de reflejar y compartir lo que han aprendido. Entonces, Claro. no es una prueba que voy a corregir, sí, es una conversación entre nosotros dos. Y también me sirve mucho a mí como profesora si he enseñado bien o no el curso, porque si todos están mal con una pregunta, entiendo que ya tengo que mejorar cómo enseño esta pregunta. Entonces, no es una prueba, es una oportunidad nomás. Ya, amigas, vamos adelante. Para el martes, estamos en 2 Corintios 5, versículos 14 a 21. 2 Corintios 5, versículos 14 a 21. Como siempre, hay un video, hay preguntas, y nos vemos el martes. Dios primero. Pastora, disculpe mi descuido. Que no Adelante. presté atención a la pregunta que le hizo mi hermana Silvia. Entonces, estas preguntas vamos a ir respondiéndolas y se las mandamos por el chat, o estas son las preguntas que usted dice, vamos a hacer como un conversatorio, vamos a tener un aprendizaje. Sí, Estas preguntas son... bueno, de mi parte siempre lo veo como una conversación. Por ejemplo, si alguien lo hace en un documento Word, ¿cierto? Si alguien lo tiene escrito y lo pasa a mí, yo voy a revisarlo, corregirlo, compartir con ellos mis pensamientos y muchas veces llegamos a una conversación, ¿cierto? Entonces no es como, esta es tu prueba, pa. No, es como, bueno, en esta parte quizás podría ser mejor si usted utiliza este vocabulario, por ejemplo. Entonces, la idea es tener una conversación después. Entonces, cuando recibo los proyectos finales, yo muchas veces ofrezco algunas opciones a ustedes. Puede ser escrito y luego conversamos. Puede ser en entrevista o puede ser por audio y luego conversamos. Listo, gracias. ¿Está bien? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, amigas, aquí recibe la bendición del Señor. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz de Jesucristo. Amén. Amén, queridas. Nos vemos el Bendición. martes, primero Dios. Feliz tarde. Gracias, Miss. Gracias. Feliz tarde. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Que tengan un lindo día.